Un alférez 620119. Predicado el viernes 19 de enero de 1962, Iglesia del Nombre de Jesús en Phoenix, Arizona, 1 hora y 48 minutos, gracias, hermano Outlaw. Muchas gracias. Buenas noches, amigos. Ciertamente aprecio esa excelente presentación, hermano Outlaw, y es un sentimiento mutuo entre nosotros. Y estoy feliz de estar aquí en este tabernáculo esta noche, de vuelta en Phoenix, y escuchar estas maravillosas canciones y este encantador coro. Y estaba observándolos por todas partes. Soy tan crítico con algunas de las maneras en que la gente hace y viste en estos últimos días, que tengo que admirar a este pequeño grupo de mujeres de rostro limpio aquí arriba. Me hace mucho bien. Estoy ciertamente agradecido por ellas. Dios los bendiga. Y al hermano Outlaw y a su hijo, recuerdo que cuando estuve aquí, el niño era solo un hombrecito. Y ahora aquí está, creo que casado, tal vez con una familia. Y solo demuestra que no tarda mucho en pasar, ¿verdad? Ciertamente estamos dejando atrás el camino. Pero hay una cosa gloriosa que esperamos con ansias. El día en que veremos a nuestro Señor Jesús y entonces todos seremos transformados. Dijeron que la hermana Waldrop estuvo aquí esta noche, la señora que sanó de cáncer. La llamé la otra noche. ¿Dónde está? ¿Está aquí en el edificio ahora? Sí, la hermana Waldrop, y el hermano Waldrop también. Nos alegra mucho tenerlos en el servicio de esta noche. Creo ver al hermano y la hermana Evans de Macon, Georgia, aquí a la izquierda, desde Macon. 3 y este hermanito griego sentado aquí enfrente, no puedo creerlo, es de Grecia. Lo conocí hace poco, y griega. Eddie, creo, ¿no? ¿O soy yo? David. Agradezco esa Biblia y demás que me enviaron hace poco, ese libro. Y muchas gracias, hermano. Y muchos de nuestros amigos, hay otro grupo de Georgia, el hermano ST, creo que lo llamo, OTS, de este lado. Me alegró ver al hijo del hermano Williams. ¿Cuántas veces me ha pedido que ore por él? Y oírlo aquí de pie testificando así esta noche, sin duda me conmovió. Al entrar, me encontré con el hermano Mganalli, mi viejo amigo. Lo veo muy de cerca cada vez que vengo. Hay muchísimos amigos nuestros aquí. Escuchar los testimonios de sanidades me hace pensar en esto. Hace unos momentos llamé al hermano Tommy X, quien está en Washington, o mejor dicho, en Oregón. Quería que fuera a su lugar esta semana. Su hermano, su cuñada y toda la familia murieron en el acto esta tarde en México. Y él tiene que ir a identificar a su hermano y hacer todos los arreglos necesarios. Y ciertamente me compadezco del hermano X. Tuve que hacer lo mismo hace unas semanas por mi madre, y sé exactamente cómo se siente. Por eso, creo que en este momento, ya que todos estamos unidos como un gran grupo cristiano, sería muy grato que inclináramos la cabeza un momento y ofreciéramos una oración por el consuelo del hermano X en este momento. 5 Padre Celestial, nos presentamos ante ti ahora, como un grupo de personas peregrinas y forasteras, peregrinos, que profesamos que este no es nuestro hogar, somos ciudadanos de otro gran reino que vendrá, que Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Padre, esta noche, la tristeza le llega a los oídos a uno de nuestros hermanos, el hermano Tommy X, tu siervo. Su querido hermano, creyendo que era un niño no salvo, su esposa y sus pequeños, todo quedó destruido hoy en un accidente automovilístico. Y nuestro hermano está en el aire, ahora, volando para recibir el cuerpo de su querido hermano. Oro por el hermano X, Señor. Ruego que tu espíritu esté con él y lo ayude. Lo consuele. Y que la gran mano del Dios viviente lo acompañe y le dé gracia sustentadora en este momento. Sintiendo la misma profunda sensación, Señor, de hace unas semanas, algo similar, siento lástima por él. Y te pido que lo consueles de todas las maneras posibles, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 6:13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Lucas 11:2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hay tanto que decir, tan poco tiempo para decirlo. Lamentamos mucho que esta noche la gente esté de pie dentro, fuera y alrededor de los muros de la iglesia. Ahora bien, la próxima semana, el próximo jueves, comienza la convención aquí en el Ramada, creo que lo pronunció bien, a la derecha de la calle West East Van Buren.
El Ramada es un salón bastante grande, con capacidad para 2500 personas. Para mí ha sido un gran privilegio haber sido invitado por la Fraternidad de Empresarios del Evangelio Completo, a la que he hablado en casi todo el mundo en su nombre, y me invitaron a esta convención, al hermano Williams, al presidente de este capítulo y a muchos otros hombres destacados. Esperamos que lo pasemos muy bien allí, y entiendo que habrá excelentes oradores. Y entiendo que será un gran privilegio para mí hablar en el desayuno del sábado por la mañana. Y si así es, quiero hablar sobre el tema el peor hombre que he encontrado. 7 y luego, el domingo por la tarde, debo hablar de nuevo, para dirigirme al cuerpo de creyentes allí. Durante toda la semana, he estado de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, a veces 2 en un día, y así, para visitar a mis hermanos. Y ciertamente considero un privilegio, amigos, poder conocer a las diferentes organizaciones. Y aquí, hace mucho tiempo, esto habría sido casi imposible reunir a la gente de las diferentes fases y organizaciones. Pero Dios es tan maravilloso. Él simplemente lo ha arreglado para que todos ahora estén comenzando a tener comunión, olvidando sus pequeñas diferencias y avanzando hacia la meta del alto llamamiento. Eso está muy bien. Estoy muy agradecido a Dios por ver eso. Y ahora, mi oración es que esto siga creciendo. Filipenses 3:14 Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El hermano Outlaw, como acaba de decir, fue el primero en invitarme a Phoenix. Vine aquí hace muchos años con el hermano Gibson y tuvimos una reunión fantástica. Esa reunión fue un hito en mi vida. En aquel entonces no había grabadoras. Tenían un pequeño grabador de sonido y grababan discos. Y todavía conservo los discos. Eran de la iglesia del hermano Outlaw y de la iglesia del hermano García de allá. El pequeño coro español que cantaba en español, como estos en inglés. De vez en cuando nos sentimos un poco solos en casa, y me da un poco de pena ver a la gente de Phoenix, así que pongo ese disco y lo escucho. Está bastante desgastado. Pero lo conozco tan bien que sé que cada vez que lo veo se va a saltar una línea, y demás, así que me quedo con él. Recientemente tuve una experiencia muy triste. La pérdida de mi madre, una mujer cristiana muy dulce. Pero se fue rápidamente. No tengo tiempo para contarlo esta noche. Quiero contarlo en una de las reuniones, en algún pequeño desayuno, y cómo el Señor me envió para que esto sucediera. Me dio una visión de a dónde ir y qué sucedería. Luego, en el camino de regreso, y la dulzura de ver a mi madre llegar al final del camino, y abrazarla, o del brazo, y encomendar su alma a Dios. Y ver a esa querida anciana santa al salir, cuando ya no podía hablar, y le dije, Madre, ¿Jesús todavía te trata con la misma dulzura que el día que recibiste el Espíritu Santo? No puedes hablar, lo sé. Pero si es real, simplemente pestañea. Y ella pestañeaba, y las lágrimas corrían por sus mejillas, y se iba al encuentro del Señor. Esa noche, Él vino a mí en una visión y me mostró cómo era en ese entonces. No puedo evitar invitar a la gente a seguir adelante con eso, no se lo pierdan, amigos. 10 Y ahora, muchas veces nuestra postura, no excomulgamos a nadie por sus creencias, sino por ser pentecostales y tener la experiencia pentecostal, lo he visto llegar a mi familia, a los que están al final del camino, y los he observado hasta que su alma se desvaneció. Les digo que me alegra mucho tener esa experiencia, de ser pentecostal en mí. Y solo quiero que todos la tengan. No se la pierdan. Hagan lo que hagan, no se pierdan la experiencia. 11 Normalmente en mis reuniones, donde quiera que voy, siempre se trata de orar por los enfermos. No sé. Ha sido muy exitoso. El Señor me ha bendecido, respondiendo mis oraciones muchas veces. Y me preguntaba, justo antes de hablarles, ¿había alguien aquí que quisiera orar por algo? Así podría cambiar un poco mi texto. Si iba a orar por ustedes, iba a hablar sobre sanidad divina. Y si no, iba a hablar sobre otra cosa. ¿Hay alguien aquí por quien orar, por quien quisiera orar? Levanten la mano, para que pueda dar una idea general. Vaya. Bueno, estuve un rato dándole vueltas. Por cierto, ¿está Billy Paul aquí? Mi hijo, Billy Paul. ¿Estás aquí? ¿Tienen tarjetas de oración? Vayan a buscarlas mientras hablo un poco. Repártanlas. Verán, si no, a veces siguen volviendo, y volviendo, y volviendo, en la fila así. Nunca se llega al final. Si van a tener tantos, los queremos a todos. Pero no 2 veces, porque muchos de los que están aquí vienen de muy lejos.
Y hablaré en voz baja solo unos momentos sobre algo más que intentará ayudar y elevar la fe hasta el punto de poder orar por los enfermos. Tengo un pastor y un copastor maravillosos, una junta directiva maravillosa, una iglesia maravillosa, gente maravillosa. El otro día, mientras mi esposa y yo íbamos por la calle, hablaba en una de las reuniones aquí en Phoenix, y, la primera reunión, decía, mientras mi esposa y yo íbamos por la calle, cómo se veía este valle hace unos cientos de años, y cómo se ve hoy. Hoy hicimos un viaje y subimos a South Mountain, muy por encima de la ciudad, lejos de la atmósfera urbana. Estábamos sentados juntos hablando del Señor y de lo bueno que había sido con nosotros. Y simplemente, el Espíritu Santo entró dulcemente en el auto, y simplemente, miré hacia abajo, al valle donde el pequeño Joseph y yo bajamos hace poco cuando estuve aquí. Él y yo nos sentamos allí, nos tomamos de la mano y oramos, mi pequeño. Y le pedí a Dios cuando me fui, permíteme poder poner mi Biblia en sus manos, y que Él se quede con ella, solo con la palabra. Y será una contribución a Él perdonándome la vida y ayudándome. 13 Ahora, ya sabes, si te escapas, conocemos todas las ciudades, creo que Phoenix es una ciudad maravillosa. Pero le dije a mi esposa, piensa. Allá abajo ahora mismo, justo ahora, el pequeño valle, el valle Maricopa, como podemos ver a través de él, el río Salado, por aquí, ¿cuánta gente en este momento en ese pequeño valle está tomando el nombre del Señor en vano? ¿Cuántos pecados, adulterios, y demás, se han cometido en la última hora en esta ciudad, en este pequeño grupo de personas? Le pregunté, ¿cuántas personas crees que han pecado en los últimos 15 minutos, desde que estamos aquí en esta ciudad? Piénsalo esta noche. Dije, es un milagro que Dios no lo limpie todo así. Ciertamente es cierto. 14 Pero ¿recuerdas cómo fue en Sodoma? Había alguien allá abajo que tuvo que ser rescatado. Y le dije, cariño, además de todo eso, recuerda que en este valle, desde que estamos aquí, se ha orado una y otra vez con un corazón sincero. Y le dije, esa es la razón por la que estamos aquí en Phoenix hoy, y en esta reunión en torno a la comunión con nuestros hermanos. Para unirnos a ellos y ayudar a mover esta gran carga, para intentar que otros vean. Ahora bien, algún día creo que todo el valle será arrasado, y toda la tierra será borrada. Y vendrá un gran milenio. Y dije, los guerreros y héroes de la fe caminarán entonces por los jardines de Dios, para nunca más envejecer, para nunca más enfermar, mientras los himnos llenan el aire, los ángeles observando desde arriba. Pienso en un soldado que regresa a casa, cuando ha sido honrado, ya sabes, en el extranjero o algo así. Como parece ser un gran honor el que la gente le rinde. ¿Pero qué es? Son unos cuantos honores en la calle, y unas cuantas trompetas que tocar, o campanas que repicar. Y luego vuelves a la rutina de siempre. Pero así será una eternidad sin fin, como los himnos que cantaban los ángeles mientras estos guerreros, sus esposas y familias, caminaban por los paraísos de Dios. Ahora bien, eso no es un sueño mítico como la Navidad, Santa Claus. Esa es la verdad, amigos. Y lo anhelamos. Anhelo con todo mi corazón ese momento, cuando Cristo venga y seamos a su semejanza. No habrá más vejez, ¿qué dices? Ven aquí, Pablo, si quieres. ¿Y tú que quieres una tarjeta de oración? Cuando Él baje solo para darte una tarjeta de oración, simplemente levanta tus manos. 16 Y me pregunto si sería pedir demasiado si pudiéramos traer a este pianista y a este coro a cantar. Bueno, que el público, que todos participen, si quieren, cante cerca de ti, cerca de ti. ¿Conocen la canción? ¿La conocen? ¿Todos la conocen? ¿Cerca de ti? Muy bien. ¿Alguna canción? Que el coro cante una, entonces. Creo que sería mejor. Que la cante el coro. Y eso les hará a todos interesados en recibir sus tarjetas de oración. Hermano forajido, ¿podría volver aquí, por favor? Si no es mucho pedir, hermano, ¿podría venir? Tendremos otro coro, o algo así, de la gente. Y luego iremos directo, lo más rápido posible, para un mensaje corto y orar por los enfermos. Que el Señor lo bendiga. Oren por el pequeño coro ahora, ya que, todos los que aprecian, ustedes, los pentecostales que aprecian a ese grupo de chicos y chicas tan lindos y limpios, simplemente levanten la mano. Nosotros sí. Hay una cosa sobresaliente, muchas cosas sobresalientes, en esta iglesia. Y una de ellas, sin duda son cantantes. El coro canta 2 himnos. 18 Gracias al Señor por eso. Amén. Cuán agradecidos estamos por un buen impulso espiritual como ese. Estaba allí cuando vino el Espíritu.
Ahora estamos agradecidos por estos servicios, repito, y oramos para que Dios sane a los enfermos y salve a los perdidos. Oren por mí. Ahora bien, cuando llegan de forma inesperada, y no sabemos qué hacer, simplemente llegan y se van, y así, no podemos sentir que, no estamos haciendo todo lo posible por el Señor, pero intentamos hacer lo mejor que podemos por Él. Así que inclinemos nuestros rostros una vez más para orar. 19 Padre Celestial, esta noche nos presentamos ante tu trono con corazones agradecidos, sin saber cuál es tu voluntad ni qué debemos hacer. Pero tú nos guiarás. Lo prometiste. Y así lo creemos. Oramos para que hables a los perdidos esta noche y sanes a los enfermos. Recibe la gloria. Bendice a esta iglesia, te lo pedimos de nuevo, Señor. Bendice a cada iglesia de esta ciudad y de este valle, para que llegue un momento en que haya un gran derramamiento del Espíritu sobre toda esta gente, y personas de todo el país acudan en masa a escuchar la palabra del Señor. 20 Ahora, Señor, comprendemos que la razón por la que podemos regocijarnos y cantar himnos es, primero, porque vinimos a Cristo creyendo que Él existía, pues la fe viene por el oír la palabra. Y como hemos disfrutado cantando himnos espirituales y viendo el Espíritu obrar en la audiencia, ahora permite que proveas la palabra que acondicione los corazones de la gente para un mayor servicio, para la sanación de los enfermos y la sanación espiritual de alguien herido, o con una conciencia sensible que ha sido quebrantada, como la caña cascada. Oramos para que la fortalezcas esta noche, Señor, y le des tu bálsamo sanador que lo curará todo, para que este que se haya desviado del camino vuelva al camino esta noche. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 21 También oramos, Señor, por los que están hospitalizados, tan enfermos que ni siquiera pueden asistir a los servicios. Oramos por ellos, sabiendo que les encantaría estar aquí, pero el enemigo los ha atado de tal manera que no pueden venir. Dios, concede que su liberación llegue pronto. Creemos que está escrito en la palabra que, el pueblo invocado por mi nombre se reunirá y orará. Entonces yo iré desde el cielo. Por eso aprovechamos esta oportunidad para orar mientras toda la iglesia está reunida, para que escuches desde el cielo y sanes nuestra tierra. Te lo pedimos ahora para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. 2 Crónicas 7, 14 Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 22 Ahora, compadeciéndome de quienes están de pie y con las piernas cansadas, me daré prisa. Me gustaría volver pronto a Phoenix para reunirnos todos y tener un buen y largo servicio de sanación en Phoenix, donde, el Señor bendice a algunos de nosotros, algunos somos predicadores, como el hermano Outlaw. Y muchos de los otros hermanos aquí son predicadores. Yo no soy un gran predicador. Solo oro por los enfermos. Y, sin embargo, nadie que haya predicado el Evangelio se deleita en expresar sus sentimientos a la gente. Hay algo especial en ello. Les encanta hacerlo. Y me alegra mucho que hayan venido a escuchar lo que tengo que decir sobre él, y confío en que él hará algo esta noche para demostrarles que les digo la verdad y que los amo. 23 Quisiera tomar un breve texto aquí por unos momentos, si Dios quiere, de San Juan, capítulo 12, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y como breve texto para complementar esto, quisiera tomar el texto de Anne Ensing. Es muy extraño leer un texto así, o leer una escritura, y tomar un texto inusual. Pero he descubierto en los años de ministerio que a veces Dios viene de una manera extraña, en momentos inusuales, momentos en los que no estás pensando, habla a través de textos que no pensaríamos que usaría, usando a alguien que consideraríamos insignificante. Pero Dios obra de maneras misteriosas sus maravillas. Juan 12, 32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 24 Y un estandarte. Claro que todos sabemos lo que es un estandarte. Es algo que se alza en una conmemoración, algo que la gente admira, algo que se coloca ante ti. Y Dios prometió en Isaías, capítulo 5, versículo 26, que se alzaría un estandarte. Se alzaría un estandarte. Isaías 5, 26 Y alzará pendón a naciones lejanas, y les silbará desde el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrán velozmente. 25 El hombre, a lo largo de la historia, ha sido propenso, es innato en él intentar ayudarse a sí mismo. Esa es la naturaleza humana.
Ahora bien, lo que intentamos hacer es sentar las bases para algo que le pedimos al Señor que haga: sanar a los enfermos, y dar confianza. Y no se puede simplemente tener fe en algo de lo que no se sabe nada. Primero se necesita algo en lo que se pueda basar la fe. Al casarse con una esposa, se debía tener fe en ella, y ella debía tener fe en uno, antes de formar un hogar. Y no se puede simplemente tomar algo al azar y tener fe en ello, porque no está comprobado. Así que la base más comprobada para la fe sería la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 26. Y el hombre, ahora, siendo que fue creado, incluso en su condición caída, esa imagen de su creador, Dios. Y en cierto sentido, es un hijo de Dios que ha caído de la gracia. Se ha apartado de lo que Dios quería que fuera. Y en su estado caído le da los atributos para intentar hacer algo que lo lleve de regreso a un lugar donde algo dentro de él le dice de dónde viene. Porque sabe que aún no está en la condición correcta, pues ve muerte, enfermedad, tristezas, angustias y decepciones. Sabe que no fue creado para eso. Sin embargo, no importa cuán lejos esté de Dios, hay algo dentro de él que le dice eso, algo dentro de él. 27. Ahora bien, el hombre está constituido como un ser trino: alma, cuerpo y espíritu. El exterior es el cuerpo. Hay 5 puertas que dan acceso a ese cuerpo, y esos son los 5 sentidos, por supuesto: vista, gusto, tacto, olfato y oído. El interior, como la semilla que se planta, el interior de eso es la pulpa de la semilla, que es el alma. Hay 5 puertas por las que se entra: conciencia, memoria, y demás, pero luego, dentro de ese pequeño compartimento está el tercer compartimento, que es el espíritu. Y eso es lo que controla el resto. Solo hay una vía para atravesarlo, y es la voluntad propia. Puedes aceptar o rechazarlo, y esa es la única vía para lograrlo. Si aceptas la voluntad de Dios a través de ese espíritu, el espíritu de Dios ocupa su lugar en tu corazón y controla el resto de tu ser. Y si no lo aceptas, entonces el enemigo ocupa ese lugar y controla el resto de tu ser. Así que reside en eso. Y el hombre, al estar formado de esa manera, siente algo dentro de sí que lo impulsa a lograr algo por sí mismo. Intenta hacer algo para salvarse. Quiere salir de esto, pero quiere hacerlo solo. Quiere forjar su propio camino. Ha intentado muchos logros. Ha intentado lograrlo mediante la ciencia, y cada vez que lo hace, solo se destruye a sí mismo. Cada vez que la ciencia crea algo, se destruye a sí mismo. Pólvora, energía atómica, armas nucleares, automóviles y todo eso. Aunque temporalmente lo ayuda. Pero a la larga, lo destruye, porque es algo que ha logrado mientras estaba en el taller de Dios intentando crear algo, pervertir lo que Dios ha creado, lo introdujo en sus propias ideas y lo inventó. 29. Ahora, como dije sobre esta ciudad, esta gran y hermosa ciudad, si esta ciudad fuera simplemente, sería más bonita que al principio si por las calles caminara el pueblo de Dios, con las manos en alto, alabando a Dios por su hogar y todo. ¿No sería Phoenix un rincón de la tierra? Pero en lugar de eso, como todas las demás ciudades, es mentira, robo, engaño, juego, tabaco, bebida, juergas, adulterio. Y se ha convertido en un hedor ante Dios. Así que, como ven, lo que un hombre intenta lograr, lo arruina. No puede salvarse a sí mismo. Y lo intenta mediante la educación. Ha tomado ese camino para ver si podía educar a la gente en un conocimiento salvador de Cristo, o en un conocimiento salvador para sí mismo, o para hacer algo mediante su educación. El otro día leía en la revista Life que, creo que muchos de ustedes leyeron el artículo, que habían hecho todo lo posible para combinar diferentes elementos, o acumularlos, hasta casi crear vida. Y dijeron que lo lograrían. No pueden. La vida es creación. Así que solo uno es creador, y ese es Dios. Nunca podrán crear vida, pero Él está intentándolo. Me pregunto qué clase de especie sería si pudiera crearla, si fuera con la inteligencia del hombre. Así que, como ven, no puede. Simplemente no le corresponde. Ha fracasado con la educación, ha fracasado con la ciencia. Sabe que viene de algún lugar, pero quiere encontrar el camino de regreso. 31. Adán, el primer hombre en la tierra, expresó eso. Tras descubrir que había caído en desgracia, intentó usar su propia inteligencia para regresar a Dios sin expiación. Intentó regresar a Dios sin hacer expiación, pagar por sus pecados. Después de que la pena de Dios fuera la muerte, intentó regresar sin una expiación de muerte.
Y los hombres todavía intentan hacer eso, intentando crear una religión sin expiación. Adán se hizo una cubierta de hojas de higuera sin derramamiento de sangre, y Dios la rechazó. Y la rechazó entonces, y siempre la rechazará, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Simplemente no puede regresar porque la pena es la muerte, y algo tiene que morir para pagarla. Así que solo puede ser sustitutivo, o todos moriríamos si no hubiera un sustituto al que aferrarnos. Y el hombre, al hacer esto, se dio cuenta de que necesitaba algo a lo que aferrarse, algo que pudiera agarrar, algo que le permitiera decir, esto es. Lo tengo. Sé que es. Génesis 2:17 Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Hebreos 9:22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 32 Así que Adán, para aferrarse a algo, hizo una hoja de higuera para cubrir su desnudez y la de su esposa. Pero descubrió que lo que tenía en la mano no funcionaba. A lo largo de los siglos, podríamos contar hombres si tuviéramos tiempo, tomemos 2 o 3 de ellos. Tomemos a Nimrod. Nimrod pensaba lo mismo. Después del diluvio, era consciente de que había un Dios que juzgaría a los malvados, pues acababan de salir de ese diluvio. Y sabía que fue el pecado lo que causó que Dios destruyera el mundo. Por lo tanto, sabiendo que el pecado también haría que Dios hiciera lo mismo, intentó lograr algo para construir una torre, para que los hombres pudieran subir al cielo si la situación empeoraba aquí en la tierra, y vivir en el cielo. Luego regresar a la tierra, pecar y volver al cielo. 33 Esa ha sido la idea de los hombres a lo largo del camino. Intentar pecar, vivir en la tierra y estar en el cielo al mismo tiempo. No puedes. No puedes. Jesús dijo que no puedes servir a Dios y a Mamón. Por eso creemos esta noche en abstenernos totalmente del pecado, en alejarnos de él. Es veneno. No lo toleres. No lo toleres en absoluto. No tengas nada que ver con él. No veas cuánto puedes acercarte a él sin pecar. Ve cuánto puedes alejarte de él. De todo lo que parezca pecaminoso, aléjate de él. No tengas nada que ver con eso en absoluto. Mateo 6:24 Nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13 Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 34 Así que Nimrod, con su gran mente maestra, intentó lograr esto. Y si se fijan, desde la creación del hombre siempre ha sido así, si repasan la genealogía de los hijos de Caín, todos se convirtieron en científicos. Hombres poderosos, trabajadores de la tierra con metal, madera, y demás eran los intelectuales más inteligentes. Pero los hijos de Set eran campesinos, pastores, humildes. Así es hoy. Aquellos que dependen de algo mecánico hecho por el hombre, algo que pueden tocar con sus manos, dicen, esto es, algo que el hombre ha logrado por sí mismo, entonces, descubrirán que la mayoría de ellos intentan escapar de la expiación de sangre y volver al camino correcto. Pero Nimrod, después de un tiempo, mientras construía su torre, Dios se sentó en los cielos y se rió de él. Y casi llegó a completarlo. Quiero que se fijen en que casi logró lo que comenzó. Pero entonces, de repente, Dios simplemente le dio la vuelta a la cosa, y se hizo pedazos. Se convirtió en polvo. Al igual que el delantal de hojas de higuera de Adán se convirtió en polvo, también la torre de Nimrod se convirtió en polvo. 35 Luego vino otro, el rey Nabucodonosor, quien iba a construir una ciudad. Y si se fijan, a veces esos espíritus que se apoderan de los hombres, y se acerca el día, y ya está cerca, en que la iglesia cristiana, la iglesia del Señor Jesucristo, debería ser muy espiritual, porque Jesús dijo que los dos espíritus estarían tan cerca que engañarían incluso a los elegidos si fuera posible. El enemigo es muy astuto. Ahora, obsérvenlo con Nabucodonosor. Construyó una ciudad exactamente igual al cielo. Como el río Éufrates fluía junto al trono, como en el cielo el río de agua de vida pasa junto al trono, con jardines colgantes y todo, exactamente igual que antes, cuando Abraham viajaba buscando una ciudad así. Y si no tienen una mente espiritual, Satanás los cegará ante estas cosas. Algo que se parece mucho, pero no lo es.
Si es obra del hombre, no sirve. Si es obra de Dios, es la verdad, es verdad. Pero si es obra del hombre, Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Hebreos 11, 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 36 Ahora bien, Él creó esta gran ciudad. Y luego, descubrimos que también hizo una imagen para que la gente la adorara, e introdujo la adoración de imágenes entre el pueblo. Pero en medio de todo esto, apareció una escritura sobrenatural en la pared, una lengua desconocida, que nadie pudo interpretar excepto un profeta lleno del Espíritu que estaba entre ellos. Y ese reino se derrumbó, igual que la torre de Nimrod y el manto de higos de Adán. De todos modos, porque es algo que el hombre logró por sí mismo. Es algo que quiso hacer para demostrar que podía salvarse a sí mismo. No puedes salvarte a ti mismo. No hay nada que puedas hacer al respecto. El camino ya está preparado para ti. No puedes salvarte a ti mismo. Daniel 3, 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Daniel 3, 8. En aquel mismo tiempo se acercaron unos caldeos y acusaron a los judíos. Podríamos mencionar muchos otros acontecimientos grandiosos. Recientemente, Francia, después de la Primera Guerra Mundial, quiso construir la línea Siegfried allí. Dirigieron todos sus cañones hacia Alemania y dijeron, si los alemanes alguna vez intentan venir por aquí de nuevo, podremos contenerlos porque tenemos una línea aquí con la que podemos contenerlos. Para demostrar que los planes humanos no pueden sostenerse, los alemanes los engañaron. Se colocaron tras la línea Siegfried y dijeron, podemos comer, beber, vivir en adulterio, bailar, vivir en pecado, hacer lo que queramos, porque estamos protegidos. Hemos hecho algo que nos protegerá. Los alemanes marcharon por detrás y los capturaron. La rodearon por detrás, porque olvidaron que sus cañones, su torreta, podían girar en cualquier dirección. Así que, los alemanes simplemente se pusieron fuera del alcance de sus cañones, la rodearon por detrás, y la línea Siegfried cayó. Los alemanes llegaron y construyeron la línea Maginot. Y pensaron, si los yanquis alguna vez vienen por aquí, nos refugiaremos en este muro de hormigón y no habrá problema. ¿Qué pasó? Los yanquis llegaron con bombas de gran tamaño y las destrozaron. Ella cayó de todas formas. Hace poco, aquí en Estados Unidos, creían poder construir un barco que ningún otro constructor naval podía construir. Se llamaba el Titanic. Una noche, mientras navegaba por el océano con todos los motores en marcha y las bandas tocaban jazz, de repente sonó Nearer My God Top T. ¿Por qué? Chocó contra una garganta de hielo, le abrió un agujero, reventó los motores y se hundió en el fondo del mar. ¿Por qué? Dios, con su mano poderosa, le muestra a este mundo que no puede sostenerse. El hombre no puede lograr nada por sí solo. Hoy en día, el gran revuelo gira en torno a las armas nucleares, y estamos gastando miles de millones de dólares para intentar que un hombre llegue a la luna. ¿De qué servirá después de que llegue a la luna? Como dije la otra noche, no me preocupa llegar a la luna. Quiero llegar al cielo. Así que la luna no está lo suficientemente lejos para mí. Y luego los rusos dicen, oh, pusimos al primer hombre en el espacio. En eso discrepo con ellos. Ese hombre fue al espacio hace unos 2 años. Y nosotros hemos tenido uno en el espacio durante 2000 años, construyendo un hogar al que regresar. Pero, verán, los logros del hombre, lo que el hombre ha logrado hacer por sí mismo, no funcionará. 40 Ahora bien, hemos intentado educar a la gente para que llegue a lo que llamaríamos la mejor clase social a través de la educación. Nuestros seminarios han enviado a nuestros ministros a la escuela, lo cual es excelente. Y han aprendido una educación mediante la oratoria, el habla, y demás, y una mejor gramática para que la llamada clase alta de la ciudad venga a estas iglesias. Y hemos llenado nuestra iglesia de eso. Ahora bien, no creo que haya una clase mejor que el pueblo de Dios. Y Jesús nunca trabajó con esa clase social cuando estuvo aquí. Fue a los pescadores, los analfabetos, los ignorantes. Y eso fue lo que eligió. A Dios, si tan solo lo comprendes, le gusta tomar algo insignificante y hacer algo con ello. Eso prueba que es Dios.
No hay nada de lo que puedas presumir. Él toma algo insignificante para transformarlo en algo. Eso prueba que es Dios. 41 Intentamos hacerlo con las denominaciones. Pensamos que si lográbamos que crecieran, ¿y qué hicimos? Al crear nuestras denominaciones, lo cual está bien, no tengo nada en contra, pero lo que hicimos con nuestras denominaciones fue simplemente apoyarlas, y de repente no le dimos suficiente manta al otro hermano para que se abrigara. Y nos separamos. Y al hacer eso, provocamos algo entre nosotros que no debería haber sucedido. Y descubrimos que eso simplemente no funciona. Nuestras conversaciones intelectuales, lo cual está bien, ojalá pudiera hacerlo, pero eso no es lo que cuenta ante los ojos de Dios. Es el Espíritu Santo. Dios nunca ordenó tal cosa. Él ordenó y comisionó a su iglesia para que predicara el Evangelio. El Evangelio no es intelectual. El Evangelio no vino solo en palabras, sino mediante el poder y la demostración. Manifestaciones del Espíritu Santo. Eso es lo que trajo el Evangelio. Mateo 28, 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 4 Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 42 Hace poco, aquí en Chicago, un grupo completo de gospel convocó una reunión. Asistían a una importante escuela bíblica y les tocó un orador de gran inteligencia. Se anunció por toda la ciudad la existencia de este gran orador de una gran escuela, con semejante nombre. Vaya. Y todos los títulos al final del nombre, hasta que pensaron que sería el único. Y cuando la multitud se reunió para escucharlo, cuando se levantó en la parte trasera del edificio, con traje, el cuello alzado y su discurso bajo el brazo, se acercó y lo extendió por todo el lugar, y el discurso, vaya, fue soberbio. Nadie pudo objetar nada. Fue perfecto. La gramática fue exacta. Sus acciones y sus modales en el púlpito fueron perfectos. Nunca tartamudeó, balbuceó ni babeó como muchos de nosotros. Pero pronunció su discurso con tanta elocuencia. 43 Pero pensó, con este grupo de analfabetos, subiré y les mostraré lo que realmente significa ser predicador. Con el pecho al aire, se acercó, envanecido, y pronunció su discurso. Pero descubrió que no encajaba con esa clase de público. Les sobrepasaba. Tantas palabras grandilocuentes y exageradas que no lo entendían. Así que después de un rato, al ver que estaba equivocado, recogió su discurso y se lo puso en el brazo. Bajó los hombros, la cabeza, las rodillas, y se desplomó, humilde, humillado, del púlpito. Había un anciano santo sentado allí atrás, mirando a su alrededor. Tocó a otro y dijo, si hubiera subido por donde bajó, habría bajado por donde subió. Así que, eso es casi cierto. Hasta que el hombre sepa que no sabe nada, se humille ante Dios y espere que el Espíritu Santo haga la obra, esa es la clave. El hombre no puede lograr nada con su intelecto. Debe depender únicamente de Dios. 44 Ahora bien, que el hombre haga esto demuestra que hay un logro en alguna parte para esta gran causa de la redención. Y Dios logró ese logro. Lo hizo, y lo hizo tan simple. Fue por fe. Dios dijo, desde el principio, siempre ha sido por fe. Hoy en día, no se salva por obras, por buenas obras, por unirse a la iglesia, por recibir educación. Solo se salva por fe, y eso por la gracia de Dios. Se salva por fe al creer en lo que Dios ya ha hecho. Efesios 2, 5 Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, Efesios 2, 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 45 Dios se apropió de la bandera. Dios les dio algo a lo que aferrarse. Una bandera, como una bandera que cuelga. Y en Corea, allá en las islas, durante la guerra, cuando los estadounidenses hicieron retroceder a los japoneses, y subieron corriendo, en Guam y en diferentes lugares, a la cima de la colina más alta que pudieron encontrar. Y allí, con lágrimas corriendo por sus mejillas y entre gritos, colocaron la bandera estadounidense, la Old Glory, sobre la ladera. Habían conquistado la tierra. ¿Qué logro izar esa bandera, que esto nos pertenezca? Oh, qué privilegio fue para esos soldados estar allí en la tierra que habían conquistado. Les digo que Dios le dio a la iglesia una bandera un día, cuando Jesús fue levantado en el Calvario, entre los cielos y la tierra, nada menos que Dios Emanuel, derramando su sangre sobre la tierra. Se hizo una bandera para el pueblo. Hemos vencido.
Somos más que vencedores porque Él venció por nosotros. 46 Ahora vemos que Noé, un hombre de Dios, tuvo fe, y Dios le dio un estandarte. Y ese estandarte era el arca. Y Noé construyó por fe, porque era un mandamiento de Dios construir esta arca para la salvación de quien entrara en ella. Ahora bien, mientras Noé construía el arca, sabía que estaba completando un estandarte que Dios le había ordenado construir. Todo lo que Dios dice que hagamos, aférrate a ello porque es correcto. No importaba cuántos burladores se rieran y se burlaran, Noé sabía que tenía así dice el Señor. Comparemos a Noé con Nimrod. Nimrod tenía su propia idea al respecto. Y Noé tenía la idea de Dios. Nimrod tenía algo a lo que podía poner sus manos. Y Noé tenía algo a lo que podía poner sus manos. Era un estandarte, algo a lo que podía aferrarse. Ciertamente. 47 Luego descubrimos que, hablaremos rápidamente de otro hombre, llamado Moisés. Era solo un hombre. Pero ¿cómo podría liberar a los hijos de Israel de Egipto, de la esclavitud, después de haber estudiado, de haberse instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y verse totalmente derrotado? Pero un día, de vuelta en el desierto, Dios lo encontró, o él se encontró con Dios. Y Dios le dio una insignia, un bastón para sostener en la mano. ¡Qué simple! Pero cumplió su función. Toma esta vara delante de ti. Era una insignia, y Moisés, cuando tenía ese bastón, marchaba con él. Éxodo 4:2 Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Éxodo 4:17 Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Hace poco estuve estudiando a David Livingstone, cuando estuve ante su tumba en Londres. Y la tumba de Livingstone es visitada por más gente que cualquier otra tumba de la abadía. Entonces, al escuchar la historia de Livingstone, cómo llegó allí como médico y cristiano, cómo fue a visitar a los nativos y no pudo entrar porque eran en su mayoría salvajes, así que llegó al jefe y le dijo, el jefe dijo, si bebes la sangre del pacto conmigo, serás uno de nosotros. Así que pusieron vino en una copa, se arrancaron las venas mutuamente, la sostuvieron sobre la copa, vertieron la sangre y la mezclaron. Entonces Livingstone bebió la mitad, y el jefe bebió la otra mitad. Y luego se dieron mutuamente una insignia de hermanos. Y el jefe le pidió la túnica de médico a Livingstone, y él se la quitó y se la dio. Y Livingstone le pidió entonces su lanza sagrada. Y luego, cuando regresaba a la selva, y los nativos corrían tras él, le lanzaban una lanza, qué bien se sentía al alzar esta insignia, la lanza sagrada. Y cuando la alzaba, así, los nativos caían al suelo y casi lo adoraban como a un dios, porque sabían que de ahí provenía esa lanza sagrada. 49 Ahora bien, ese es él, hoy, la gente de hoy no se da cuenta de la gran insignia que Dios nos ha dado. Dicen, hermano Branham, ¿tiene usted poder? Ojalá tuviera poder. No tenemos poder. No tenemos poder, tenemos autoridad. No es un poder, es autoridad. No necesitamos poder. Cristo tiene el poder, pero nosotros tenemos la autoridad. Amén. Hay mucha diferencia. Él fue quien conquistó. Él conquistó y nos dio la autoridad. Él tiene el poder, pero nosotros tenemos la autoridad, como cualquier embajador que va a otro país. 50 Aquí, para explicártelo. Ahí, abajo, bajas aquí a uno de estos cruces aquí en Phoenix como a las 5 de la tarde. Hay un policía parado ahí afuera. Aquí están los autos pasando, a 40, 50 millas por hora. Bueno, ese pequeño policía tal vez no mida 5 pies de alto, camina por ahí, y, bueno, no tiene suficiente potencia para detener uno de esos autos. Porque uno de esos autos puede tener 300 caballos de fuerza. Porque, simplemente agarrarían a ese pequeño tipo y lo aplastarían, y seguirían adelante. Pero que levante la mano una vez, que toque el silbato. No tiene poder, pero tiene autoridad. Eso es todo. Los frenos patinarán y las ruedas chirriarán. Todo se detendrá porque levantó la mano, porque tiene autoridad. 51 Y cuando un hombre o una mujer se viste con la armadura completa de Dios, no es poder, es autoridad de lo alto cuando Él dice, los demonios gritarán, y los frenos chirriarán. Hasta la muerte misma se estremecerá, y las tumbas se abrirán ante la autoridad que Jesucristo dio a su iglesia. Todos los hombres saben esto. Estas señales seguirán a los que creen. Levanten la autoridad, el estandarte. Su mano alzada con su guante blanco puesto, y todos los autos se detendrán. Quizás no tenga suficiente poder para detener una bicicleta, pero tiene autoridad para detener cualquier cosa que cruce esa calle. ¿Por qué?
Toda la ley de Phoenix lo respalda. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 52 Y un cristiano que murió, fue sepultado y resucitó con él en su resurrección, en los lugares celestiales. Si morimos con él, también resucitamos con él. Porque el cuerpo va donde está la cabeza. Él es la cabeza, y este es el cuerpo. Y no será, sino que ahora estamos sentados juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, con todo el poder del diablo vencido y bajo sus pies. Autoridad. Autoridad. Ahí está el estandarte. Esa es la mano que nos levanta, la que cuenta. Romanos 6, 8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Efesios 2, 6 Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Colosenses 2, 12 Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 53 Moisés descendió a Egipto. Allí estaban los grandes mares. Hizo la bandera, ¿y qué sucedió? Se convirtieron en sangre. Hizo sobre las tierras ranas, piojos, pulgas, el sol se negó a brillar, la muerte azotó la tierra. ¿Por qué? Hizo la bandera del juicio de Dios. Y cuando levantamos la bandera del juicio de Dios como creyentes en Cristo, con una vida crucificada para nosotros mismos y nuestras propias ideas, y resucitados en su palabra vivificada entre nosotros, todo diablo tiene que quejarse, es cierto, porque representa a Cristo. Él murió. Él fue quien levantó la bandera. Y Moisés, con su vara, parecía algo pequeño, pero era una vara, era la bandera de Dios para Egipto, su vara de juicio. Y trajo juicio. Dios siempre da algo que puedes mirar, algo que puedes tocar, algo que puedes probar, algo que es correcto, después de haberlo aceptado. Éxodo 7, 20 Y Moisés y Aarón hicieron así como Jehová les mandó. Y alzó la vara y golpeó las aguas que estaban en el río, ante la vista de Faraón y ante la vista de sus siervos. Y todas las aguas que estaban en el río se convirtieron en sangre. Éxodo 8, 6 Y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Éxodo 8, 17 Y lo hicieron así. Porque Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en los animales, y todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Éxodo 8, 24 Y Jehová lo hizo así. Y vino una plaga de moscas en la casa de Faraón, y en las casas de sus siervos, y en toda la tierra de Egipto. Y la tierra se corrompió a causa de la plaga de moscas. Éxodo 10, 22 Entonces Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Éxodo 12, 29 Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. 54 Los Reyes Magos, leemos. Pedro dijo que percibía que Dios tomaría a cualquier nación, a cualquiera que creyera en él. Los Reyes Magos esperaban una estrella que saliera de Jacob, una estrella que saliera de Jacob. Y se les dio una insignia. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, unos Reyes Magos vinieron de la India siguiendo una estrella. Dios mío. ¿Por qué? Una insignia, una evidencia, una prueba sobrenatural. 55 Incrédulo, me gustaría que vieras esto. No todos tienen que verlo. Nadie vio esa estrella excepto esos 3 hombres. Él pasó por encima de cada observatorio, una evidencia viviente real, un estandarte para guiarlos a Cristo. Nadie la vio excepto ellos. Un poco y el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. El estandarte, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El verdadero estandarte de Dios. El incrédulo quizá no lo vea. Jesús también dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Qué sería? Sería una señal, un estandarte. Una vez le pidieron, que mi hijo se siente, uno a la derecha y otro a la izquierda. Él dijo, ¿podéis beber la copa que yo bebo? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? El mismo Espíritu Santo que estaba sobre él sin medida, viene sobre su iglesia con medida. Pero es el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios. Es el estandarte. Mateo 20, 21 Y él le preguntó, ¿qué quieres? Ella le respondió, concede que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino.
Mateo 20, 22. Pero Jesús respondió: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le dijeron: Podemos. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 10, 37. Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Marcos 10, 38. Pero Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Somos la bandera de Dios para el mundo. Por eso siempre regaño a la iglesia pentecostal, criticándolos por su forma de vida. Por eso el mundo no puede ver a Cristo. Porque bajamos las rejas. Nos alejamos de eso. Cuando nuestras mujeres se visten y actúan como el resto del mundo. Cuando nuestros hombres salen, hacen chistes sucios, fuman y se comportan como los demás, se casan 4 o 5 veces y todo lo demás. Los seductores los llevan a la iglesia y cosas así. Pues no. El mundo no cree que lo tengas. Déjame decirte, hermano, cuando mueras y tu vida esté escondida en Cristo por medio de Dios, sellada por el Espíritu Santo, y Dios te eleve a los lugares celestiales, serás una bandera de que una obra de Dios se ha cometido en ti. Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Colosenses 3, 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Jesús dijo en Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué clase de estandarte es? ¿Un presumido? No. Humildad. La plenitud de Dios en Cristo Jesús lo hizo caminar como un humilde campesino, lo hizo lavar los pies de sus discípulos, sin tener donde reclinar la cabeza. Algunos de nosotros, que nos llamamos cristianos, vamos a un lugar y tenemos que tener lo mejor del país. Tenemos que tener una cierta cantidad de dinero garantizada o no iremos, el evangelista. Algunos pastores no van a una iglesia a menos que sea un lugar grande y de clase alta. ¡Ay, Dios mío! Necesitamos otra experiencia como la que tuvo Pablo camino a Damasco. Pablo vio ese estandarte alzado y dijo: ¿Quién eres, Señor? Y respondió: Soy Jesús. Lo que necesitamos esta noche es otra columna de fuego que se cierne sobre la iglesia, para que los ojos cegados de la gente se abran y puedan verlo. Jesús aún vive y reina, el estandarte. Mateo 8, 20. Entonces Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Lucas 9, 58. Entonces Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Juan 13, 5. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hechos 9, 5. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Colosenses 2, 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 58. Ahora Él es, Dios nos dio esta insignia. Es una insignia eterna. Recuerden que todas las insignias romanas, todas las insignias de Nimrod, todas las de Babilonia, y todas las demás han sido aplastadas y desaparecidas. Solo las conocemos por la historia. Estuve en Roma, donde los césares una vez gobernaron el mundo, y habría que excavar 6 metros en la tierra para encontrar dónde estaba su palacio. Estuve en Egipto, donde estaba el de los faraones, y ha desaparecido, convertido en polvo. Hermano, hay una bandera que Dios logró un día al resucitar a Jesucristo de entre los muertos y enviar el Espíritu Santo sobre su iglesia. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
¿Por qué? La bandera viviente está en la iglesia. La bandera, la infalible, la prueba perfecta, algo que puedes tocar con tus manos, algo que puedes contemplar. Mateo 16, 18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 60 Miren, este joven, el joven Williams, se puso de pie y testificó cómo sus padres habían orado por él, y de repente vio el estandarte. Algo sucedió. Vio, se despidió de la vieja casa de barro, y luego se puso a correr por la Vía Láctea, como dijo el hermano. Cuando los hombres puedan ver eso, si soy levantado de esta tierra, atraeré a todos a mí. Vosotros sois mis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, beberán cosas mortíferas. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, y sanarán. El estandarte. Permítanme añadir otro encima para sellarlo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando tengáis amor los unos por los otros. No puedes tomar parte de ello. Tienes que tomarlo todo. Y no se puede sellar hasta que todo haya llegado. Así es. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Juan 12, 32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 13, 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hechos 1, 8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 61 En los viejos tiempos, el sello solía ser un anillo. Un hombre que no podía firmar, solo tenía un anillo. Y lo sellaba, todo lo que escribía, en lugar de firmar, le ponía el sello. Copiar ese sello era una ofensa penitenciaria. Hoy, Dios tiene un sello. Copiarlo es pena de muerte. Escuchen, luteranos, metodistas, bautistas, presbiterianos y pentecostales, no intenten copiarlo. Quédense quietos, y Dios los pondrá. Y entonces, serán un ejemplo de cristianismo, de hombría y feminidad. El sello del Espíritu Santo, la insignia de Dios, impreso en ustedes hasta que, miren, actúen, caminen, prediquen el Evangelio donde quiera que vayan. Nadie podrá tocarlos. Así es. Dios lo logró por la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, mediante el lavamiento del agua por la palabra. Por su sangre hoy somos lavados y purificados, y se nos concede este gran privilegio de, verán, nos preguntaríamos qué era Jesús si dijéramos que era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora bien, lo que fue ayer, lo es hoy y lo será por los siglos. Ese mismo estandarte. Efesios 5, 26 Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 62 Descubrimos lo que el estandarte era entonces para esa gente, para saber si él era el estandarte correcto que buscaba ser. Vemos en las escrituras que él nunca afirmó hacer nada. Nunca afirmó, dijo, no soy yo quien hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada, sino lo que ve hacer al Padre, eso también lo hace el Hijo. Es lo que vio hacer al Padre. En otras palabras, vio en visión lo que sucedió. Juan 5, 19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14, 10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 63 Encontramos que una mujer tocó su manto. Él se giró, la miró y le dijo, tenía el flujo de sangre, y se detuvo. Su fe la había salvado. La mujer junto al pozo, dijo, ve a buscar a tu marido. Ella respondió,
No tengo ninguno. Dijo. Bueno, nosotros, él dijo. Bien, porque has tenido 5. Cuando dijo eso, ella dijo. Señor, sabemos que viene el Mesías, llamado el Cristo. Cuando venga, nos dirá estas cosas. Allí estaba el estandarte. Él dijo. Yo soy el que te habla. Ay, hermano. El cántaro estaba abandonado. Ella había encontrado una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emanuel. Había encontrado una fuente de salvación. Había encontrado una fuente. Corrió a la ciudad. Con gusto señalaba a los hombres. Dijo. Vengan a ver a quien hemos encontrado, vean a un hombre que me ha contado todo lo que he hecho. Juan 4:16 Jesús le dijo. Ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo. No tengo marido. Jesús le dijo. Bien has dicho. No tengo marido. Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:25 La mujer le dijo. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26 Jesús le dijo. Yo soy, el que habla contigo. Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 64 Miren a Andrés, sobre quien prediqué anoche allá. En cuanto pasó la noche con Jesús y descubrió que realmente era testigo de Dios, que era el Mesías, no dijo. Simón, ven a ayudarme a entenderlo. Él sabía que era el Mesías. Y en cuanto se presentó ante él y le dijo quién era y cómo se llamaba su padre, Pedro supo que eso era lo que iba a suceder. Felipe hizo lo mismo, y así sucesivamente. El pendón. Jesús dijo en San Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Juan 14:12 De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 65 Miren. Somos enviados. Escuchen, amigos, todos ustedes. Les hablo a ustedes ahora mismo, a la gente por la que se va a orar. Escuchen esto. Son testigos. Si han sido salvos y conocen el poder de Dios, han tocado ese estandarte. Se han aferrado a algo que no es una torre de Nimrod. Ni una hoja de higuera ni un delantal de Adán. Sino una promesa de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es algo sobre lo que pueden poner las manos. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Es un estandarte real. Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Lucas 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 66 Y a ustedes, si hay alguien aquí que nunca haya aceptado esta bandera, que no sepa qué hace que esta gente llore, grite y baile. Y cómo hace que estas mujeres se dejen crecer el pelo, dejen de usar ropa vieja y sucia, y de verse atractivas delante de los hombres, y cosas así, que ese viejo espíritu maligno haya salido de ellas, no me digan, pueden ser tan puros como un lirio con su esposo. Pero cuando lleguen al tribunal, responderán por cometer adulterio. Así es. La Biblia dice, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si te vistes para presentarte ante los hombres, eres culpable, si un hombre nunca te toca. Cuando ese pecador responde por su adulterio, eres tú quien lo cometió. ¿Te has presentado? Sí, Señor. Mateo 5:28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, hermana, quizás piensen que esto es anticuado. Hace poco, un ministro me dijo, va a perjudicar su ministerio, hermano Branham. Le dije, no es mío, es suyo. Es su palabra, y eso es lo que él dice. Y lo creo. Sí, señor. Sí, señor. Así que cuando vean a una de esas mujeres aclararse con Dios, la verán salir como una santa. La verán actuar diferente. Habrá una diferencia en su vida. La santidad hablará por todas partes. Será una dama.
Observen a ese hombre, ese borracho ahí en la calle, tambaleándose, la mosca del bar, y con la boca llena de moscas por vomitar whisky y cerveza, y cosas así. Que se acerque al altar y tome esa insignia algún día, y les aseguro que será una insignia para Dios y un monumento al poder salvador de Jesucristo. Sí, señor. Seguramente lo hará. El otro día, aquí en las calles de Phoenix, vi a un niño de color parado allí. Era un niño pequeño, nadie le hacía caso. Tenía su Biblia bajo el brazo, y a quienquiera que pasaba, les enseñaba el Evangelio con todas sus fuerzas. Y dije, gracias a Dios. ¡Ay, Dios mío! Grítalo, hermano. Sigue así. Está bien, exaltando a Jesucristo. 69. Oh, si no lo conocen esta noche, amigos, recíbanlo. ¿Lo harán? Mientras inclinamos nuestros rostros un momento para orar. Disculpen que el tiempo se esté acabando. Quiero preguntarles un momento. ¿Hay algún pecador aquí que no conozca a Cristo y que nunca haya aceptado esta insignia? Si han intentado alcanzar, digan, hermano Branham, un momento. Cumplo la regla de oro. Hermano, si eso hubiera sido así, Jesús no habría tenido que morir. Digan, hermano Branham, me he hecho miembro de una iglesia muy prominente. Está bien, hermano, lo aprecio. Y aprecio que cumplan la regla de oro. Aprecio que cumplan los 10 mandamientos. Pero si la regla de oro, unirse a una iglesia o cualquiera de esas cosas los hubiera salvado, Jesús murió en vano. Jesús mismo dijo en San Juan, capítulo 3. El que no nazca de nuevo, no entrará. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5 respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 70. La vida es como una hoja que cuelga de un árbol. Después de un tiempo, la vida la abandona y regresa a sus raíces. La hoja se cae. Esa vida queda enterrada en las raíces hasta que pasa el invierno. En primavera, trae otra vida, otra hoja. Así es el cristiano que está en el árbol de la vida. Esta vieja cáscara aquí podría caerse. Es cierto. Pero la vida regresa al Dios que la dio. Si Dios te da la vida, naces de nuevo. Solo hay una vida que puede vivir, y esa es la vida de Dios en ti. Y si esa vida está en ti, entonces solo irá de donde vino, de vuelta a Dios, para regresar en ese gran milenio con una nueva hoja, o una nueva vida, o un nuevo cuerpo que nunca se marchitará ni se caerá. Nuestras estaciones denotan que Dios está con nosotros, que Dios está aquí. Él lideró la naturaleza. Y ahora, si nunca has recibido esa vida, y si esa hojita cayera esta noche, esta hojita que eres aquí en la tierra, sabes que nunca volvería a levantarse. Si no has nacido de nuevo y no has recibido la insignia en tu corazón, la evidencia, el Espíritu Santo, no es solo imaginario. No puedes imaginarlo. La otra noche hablé en algún lugar y dije, ¿qué hubiera pasado si los discípulos hubieran esperado 9 días y hubieran dicho, aceptaremos por fe que tenemos el Espíritu Santo, y hubieran seguido adelante? No lo habrían tenido. Se quedaron allí hasta que supieron que estaba allí. Algo había sucedido, algo que podían tocar con las manos y decir, esto es todo. Como Noé pudo decir, esto es todo. Como Moisés pudo decir con su vara en la mano, esto es todo. ¿Cómo vas a vencer, Moisés? Con esta vara venceré. Así lo haré. Por Jesucristo, por el Espíritu Santo, he vencido, porque Él venció por mí. Y ahora mi vida está muerta, escondida en Él, y sellada por el Espíritu Santo. Está ahí. Si no tienes esa experiencia esta noche, amigo pecador, ¿podrías venir mientras inclinamos nuestros rostros un momento? Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Colosenses 3:3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 72 Padre Celestial, ahora te encomiendo la audiencia. Puede que haya aquí una persona desobediente que tal vez nunca vuelva a tener la oportunidad. Lo escuchamos por teléfono, hace unos momentos, o hace un rato, al hermano Tommy X, un preciado siervo tuyo. Su hermano, a quien clamó, rogó, hace apenas unas semanas, incluso le envió una carta diciendo, hermano, recibe a Cristo. Pero estaba ganando tanto dinero para comprarse una casa de $100,000, un Cadillac nuevo, que no tuvo tiempo de hacerlo. Creo que lo haré más tarde, Tommy. Pero ya es demasiado tarde. Lo alcanzó allá en México. Oh, Dios, ten piedad.
Que la gente sepa que ya no hay vuelta atrás. Esta es la única oportunidad. Y la muerte no cambia el alma. Solo cambia su morada. Ahora, Padre, te ruego que si hay un alma aquí que sabe que está compuesta de este ser trino de alma, cuerpo y espíritu, que dentro de la pulpa que habita hay un espíritu, dentro del alma que la controla hay un espíritu, dentro de los 5 sentidos hay un espíritu, y si ese espíritu no es el espíritu de Dios cuando este otro se desvanece, nunca podrá resurgir. Pero Dios, te ruego que te reciban ahora, que capten esta hermosa insignia del Espíritu Santo en su corazón y sean salvos esta noche. 73 Mientras inclinamos la cabeza, si alguien quiere ser recordado, levante la mano y diga: oren por mí, hermano predicador. Yo. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, a ustedes, hermana. Está bien. ¿Alguien más? No se avergüencen. Sigan orando, todos los cristianos. Estas personas que levantan la mano, que Dios los bendiga, señorita. Que Dios los bendiga, hermana. ¿Alguien más? Diga: recuérdenme, hermano Branham. Yo, ahora creo. Simplemente lo creo de alguna manera. Simplemente lo creo. ¿Alguien más? Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga aquí. Que Dios los bendiga allá atrás. Eso está bien. Esas son las personas que han levantado la mano. Lo creen. El altar está lleno de niños. Están por todas partes. No necesariamente tienen que tener el altar. Su corazón es el altar. Su corazón es donde Dios viene. El otro día leía en la historia, en el libro de Broadbent Iglesia Peregrina, Padres de Niza, que en la iglesia primitiva ni siquiera tenían adornos, ni siquiera un altar, porque los paganos, al convertirse, solían postrarse ante el altar. Tenían un pequeño y sencillo edificio antiguo donde se sentaban sobre una losa de roca. Levantaban las manos después de que algún hombre piadoso daba un mensaje. Y alzaban las manos y alababan a Dios. Les encantaba ese efecto secundario del Espíritu Santo que los inundaba. Esa era la iglesia primitiva, en los tiempos de Ireneo y Martín, y así sucesivamente, justo después de la muerte del Señor Jesús, cuando la iglesia seguía, antes de convertirse al catolicismo. Ah, eso es lo que nos encanta. 75 Ahora, aquí, haz de ese altar tu corazón y di: entra, Señor Jesús. Voy a orar por ti. Señor Jesús, confío en que, apresurándome, repasando estas palabras, preparándome, y estamos esperando a ver qué harás en la fila de oración, sin saber exactamente qué harás. Sin embargo, se han levantado al menos una docena de manos, jóvenes y mayores, que anhelan conocerte, Padre, anhelan la vida eterna. Que sea una realidad para ellos ahora mismo. Concédelo, Señor. Que el precioso Espíritu de Dios bañe sus almas ahora mismo y los haga nuevas criaturas en Cristo. 76 Y ahora, Padre, te ruego que en la fila de oración te muestres tan visible ante esta audiencia esta noche sanando a los enfermos, que se vayan diciendo, como los que vinieron de Emaús: ¿no ardían nuestros corazones? Porque vieron algo realizado. Esas personas de Emaús, esos hermanos, habían caminado todo el día, Cleofás y los demás, hablando con él. Pero aún no sabían quién era. Pero cuando hizo algo, tal como lo hizo antes de su crucifixión y sepultura, supieron que había resucitado de entre los muertos. ¿Lo harás de nuevo esta noche, Padre? Concédelo, te rogamos. Ahora te rogamos que tomes estas preciosas almas y les des vida eterna. Y que, si nunca han sido bautizados, puedan llegar a la rectoría, o a algún otro lugar, y ser bautizados, invocando el nombre del Señor. Y que los llenes del Espíritu Santo. Y que podamos encontrarnos con ellos en gloria en una tierra mejor donde la reunión de esta noche será juzgada. Te lo encomendamos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 24, 32 Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? 77 Lo amo, ahora después del mensaje contundente, adoremos ahora. Porque Él me amó primero, y compró mi salvación en el madero del Calvario. ¿No les encanta eso? Todos los que, ustedes que eran metodistas, levanten sus manos. Bautistas, presbiterianos, católicos. Ahora, todos los que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, levanten sus manos, ya sean metodistas, bautistas o católicos, o lo que sea. ¿No es así? Ahora, mientras lo cantamos de nuevo, muy dulcemente, mientras la hermana nos da una correa ahora, ¿no les encanta eso? Oh, Dios mío.
Ya saben, cuando lleguen al cielo, y entren en su gran mansión y miren allá abajo, y verán mi pequeño lugar allá abajo. Una de estas mañanas me oirán salir cantándolo. Entonces sabrán que llegué a casa. Amén. Me encanta eso. Bien, todos juntos. Simplemente, no se pongan, simplemente sean ustedes mismos. Me encanta el buen canto pentecostal, ¿a ustedes no? No me gusta una voz sobreentrenada, ¿saben? Que chilla, aguanta la respiración y se pone a full. Y solo intentas fingir. Me gusta el buen canto, simplemente el canto real, libre. Ahora todos juntos, con el coro, juntos ahora. Todos juntos ahora. Lo amo, cerremos los ojos, lo amo, porque Él me amó primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. 79 Ahora muy dulcemente, mientras cantamos de nuevo, giremos y estrechemos la mano de alguien a tu lado, por delante y por detrás, ahora. Yo, todos ustedes peregrinos, extraños al mundo, católicos, estrechen la mano de los protestantes. Protestantes, estrechen la mano de los metodistas. Metodistas, con bautistas, pentecostales. Me amó la Iglesia de Dios con las asambleas. Asambleas con la unidad. Compró mi salvación en la cruz del Calvario. Ahora con nuestras manos en alto hacia Él. Lo amo, porque Él me amó primero, y compró mi salvación en la cruz del Calvario. Ahora humildemente, inclinemos nuestras cabezas y tarareemos. Padre, confesamos nuestros pecados mientras la palabra aún está sembrada en los corazones de la gente, ese estandarte. Muchos de ellos la han aprendido hace mucho tiempo. Muévete entre nosotros ahora, Padre. Has salvado a los perdidos. Ahora sana a los enfermos, para que se sepa que tu palabra no regresará a ti vacía. Cumplirá lo que ha prometido. Isaías 55:11 Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 80 tarjetas de oración ahora, comenzando con el número 1, comiencen a colocarse junto al altar así. Solo muévanse y vengan aquí, solo párense de esta manera. Yo lo amo, solo manténganse en el espíritu de oración ahora dulcemente, en silencio. Porque Él me amó primero, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Compró mi salvación en el árbol del Calvario. Ahora todos los demás que tienen tarjetas de oración, Él me amó primero, y compró mi salvación en el árbol del Calvario. Oh, ¿no es Él maravilloso? Lo amo, ¿lo oyen? Suena a himnos angelicales. Porque Él me amó primero y compró mi salvación en el Calvario. ¿Suena bonito? La congregación sigue tarareando. 81 ¿No oyes las campanas sonar ahora? ¿No oyes a los ángeles cantar? Es la gloria, aleluya, jubileo. En ese lejano dulce para siempre, bendito sea Dios, justo más allá del río brillante, cuando suenan esas campanas doradas para ti y para mí. Ahora, no puedo alejarme de eso. Me encanta. Recuerdo a mi hijo, Billy, cuando murió su mamá. Unas horas después, murió su hermana pequeña. Los puse a ambos juntos en la colina y los enterré. Subí allí y me senté. Había una vieja tórtola que solía sentarse allí y arrullar. Honestamente pensé que podrían haber sido las almas inmortales de ellas volviendo, hablándome. Estaba tan desconsolado. Y parecía que bajando a través de esos pinos, había un susurro, como, hay una tierra más allá del río, que llaman la dulce para siempre, y solo llegamos a esa orilla por decreto de fe. ¿No es así, amigos? Vaya. 1 a 1 ganaremos los portales, para morar allí con los inmortales, ¿no será grandioso cuando hagan esto? Cuando suenen esas campanas doradas para ti y para mí. 82 Ahora bien, amigos, en cuanto a la sanidad divina, nadie puede sanarlos, como tampoco nadie puede salvarlos. Porque tanto la sanidad como la salvación son del pasado. Cuando Jesucristo murió en el Calvario, fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos sanados. Es una obra consumada. Ahora, lo único que tienen que hacer para recibir su salvación o su sanidad es aceptar lo que Cristo hizo por ustedes. Como dije la otra noche, miremos a Dios por un momento, allá en la eternidad, cuando 100.000 millones de soles le parecían negros, cuando los ángeles le parecían sucios. Ese es Jehová. Y luego, se convirtió en un bebé sobre un montón de estiércol en un pesebre. Ese sigue siendo Jehová. Y aquí está esta noche. Por su gracia y su sangre, purifica a su iglesia y nos prepara para recibir todas estas bendiciones que pagó por nosotros.
Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 83. Ahora, aquí hay una fila de personas. Nunca había visto a ninguna de ellas en mi vida, que yo sepa. Muchos de ustedes han asistido a mis reuniones y saben lo que es el discernimiento. Todos lo saben, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Lo he experimentado una y otra vez. Es un don. Eso no hace que el Espíritu Santo en mí sea más grande que cualquier otra persona. Es solo un don para trabajar con el Espíritu Santo. No importa si se trata de una pequeña ama de casa, un niño pequeño o un borracho que acaba de ser salvo y lleno del Espíritu Santo, tiene el mismo Espíritu Santo que cualquiera de nosotros. Sí. Pero Dios da dones con este Espíritu Santo para trabajar. Es una confirmación para alzar un estandarte. ¿Quién? ¿El predicador? No. Para exaltar a Cristo. 84. Ahora, no sé qué pasó. De niño, ya conocen mi historia. Siempre oraba por la gente. No hacía nada más que orar, imponerles las manos, y sanaban. Entonces, ¿qué podía hacer? No solo yo oraba, sino también los demás. Todos oraban. Y yo lo creía. Es todo lo que sé hacer. Lo creo. Ahora soy analfabeto, no tengo educación. Y creo que el Señor me dio un pequeño don para trabajar. Y ahora, ¿cuándo? Jesús dijo cuando estuvo en la tierra que haríamos lo mismo que Él hizo. Y si eso es así, y él era el estandarte de Dios al hacer eso, al ser capaz de decirle a Felipe dónde estaba, decirle a una mujer acerca de su flujo de sangre y demás, y dónde estaba la moneda en la boca del pez, o algo así, algo que la mujer que, ella estaba viviendo en adulterio, o algo así, eso seguramente fue una confirmación de que él era el Mesías. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 85. Ahora miren a ese judío acérrimo, Felipe. Cuando Felipe, o Natanael, llegó. Natanael era un erudito, un verdadero ortodoxo. Y cuando vio a Jesús, apenas podía creerle. Y él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, ¿cuándo me conociste, maestro? Él dijo, antes de que Felipe te llamara. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. La mujer junto al pozo dijo, no tengo esposo. Él dijo, sí, tienes 5. Ella dijo, sabemos que cuando venga el Mesías nos dirá esas cosas. Pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy. Sabemos que ese será el estandarte. Y si Jesucristo es el mismo estandarte ayer, hoy y siempre, hará lo mismo si logra conquistar el corazón humano. ¿Es cierto? Juan 1, 47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1, 48. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1, 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 4, 17. La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 86. Ahora, a esta señora parada aquí, no la conozco. Nunca la he visto. Somos desconocidas la una para la otra. No es así. Así es. Si Dios me dice cuál es su problema, ¿me creerá? Sabrá si está bien o no, ¿verdad? ¿Aceptaría entonces su sanidad? Está en su espalda. Está consumado. Está sana. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Vaya creyendo. ¿Cree con todo su corazón? Solo tenga fe, no dude. Crea. ¿Ve lo sencillo que es? Ahora, si tan solo oramos. Ahora vea, Él sabe que, cada uno de ustedes, ¿qué les pasa? Ustedes lo creen, ¿verdad? Saben que es correcto.
Ahora, si tomo a esta señora aquí y le digo que no diré nada al respecto, solo oraré y le pondré las manos encima, ¿cree que sanará? ¿Cree que sanará? Muy bien. Incline la cabeza un momento. Padre Celestial, te pido que sanes a nuestra hermana. Que se vaya ahora. Vemos el estandarte alzado. Sabemos que él atraerá a todos. Impongo las manos sobre mi hermana en el nombre de Jesucristo para su sanación. Amén. No dudes. Solo cree con todo tu corazón. 87. Si no dijera nada, solo orara por ti, ¿aún así lo creerías, no? Lo creerías de todos modos. Pero si te lo digo, ¿te ayudaría? ¿Tu problema del corazón? Así es. ¿Te ayudaría si te dijera lo que te pasa? No sabes si te ayudaría o no. Bueno, tal vez solo oraré por ti. Padre Celestial, te pido que ayudes a la mujer. Dale fe y fuerza en el nombre de Jesucristo. Amén. Cree ahora con todo tu corazón. ¿Qué piensas, hermana? Soy una extraña para ti. Si Jesús me dijera qué te pasa, no lo soy. ¿Me conoces, eh? Me viste cuando llegué por primera vez. Eso es bueno. Es decir, no te conozco. ¿La primera vez? Han pasado unos 15 años. 15 años. Vaya. Ha pasado mucho tiempo. Han pasado muchas cosas desde entonces. Bueno, tendrías que ser operada. Pero si crees en Cristo, ese tumor te abandonará y no tendrás que operarte. ¿Lo crees? Créelo. ¿Cómo está? La he visto. ¿Cree que si le pido a Dios que la sane? Padre Celestial, te pido que la sanes y la hagas sanar, Padre. Le impongo las manos en el nombre de Jesús. Amén. Cree con todo tu corazón. Bien, venga, hermana. Ahora, verá, yo no puedo sanar a la gente. Y Dios no puede sanar a la gente a menos que crean que Cristo ya lo hizo. Y ahora, si dice, prediqué esta noche sobre algo que podría tocar con las manos, él dirá, aquí está. Ahora, vea, si Jesús mismo estuviera aquí, con este traje que puso en el corazón del hermano Williams para dármelo, pero él, si estuviera aquí con este traje, ¿sabe? Creo que se lo dio al Señor cuando hizo eso. 89. ¿Cuántos han leído la vida de San Martín? Era pagano y soldado. Su padre quería que fuera soldado. Y él no quería. Algo lo llamaba a hablar de Dios. Y una noche de invierno muy fría, había un pobre mendigo tirado en la calle, muerto de frío. Pasaban personas que podrían haberlo ayudado. No lo hicieron. Martín lo había dado todo. Así que dijo, solo puedo hacer una cosa. Tengo un abrigo. Así que tomó su espada, cortó el abrigo por la mitad, envolvió al mendigo en él, así, y continuó con la otra mitad. La gente se reía de él y decía, qué ignorante. ¿No es un soldado guapo ahora, con solo medio abrigo puesto? Nunca prestó atención, continuó, porque sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, en el cuartel, se despertó, y al hacerlo, vio a Jesús allí de pie, envuelto en el retazo del abrigo con el que había envuelto al vagabundo. Miró a los ángeles y dijo, ¿saben quién me envolvió en esto? Dijeron, no. Él respondió, Martín lo hizo. Ahí lo tienen. Y se convirtió en un santo, hablando en lenguas, expulsando demonios y viendo visiones. Un poderoso profeta de Dios. Sí, Señor. ¿Por qué? Cuando envolvió a ese viejo mendigo en la calle, envolvió a Jesucristo. En cuanto lo hicieron con uno de estos mis pequeños más pequeños, conmigo lo hicieron. Mateo 25, 40. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 90. Y para asegurarme de que se envuelvan en la justicia de Cristo, les digo esta noche, si tuviera poder para sanarlos, sanaría a cada uno de ustedes. Pero intento mostrarles con un don que lo que he predicado, Dios lo está justificando. Que no puedo sanar a la gente, pero quiero hacerles saber que Él está aquí. ¿Creen eso, señora? Entonces su artritis la abandonará. ¿Creen que así será? Entonces sigan su camino y griten, alabado sea el Señor. Creo con todo mi corazón. Fue curioso que le dijera artritis y ustedes tuvieran la misma sensación. Simplemente sigan adelante y digan, creo con todo mi corazón, y se hará. 91. Ahora, ¿crees que Dios sanará tu estómago y que volverás a casa a comer como debes? Entonces vete a casa y come como debes. Créelo ahora. ¿Crees con todo tu corazón? Si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. ¿Crees que el Espíritu Santo está aquí? Si te impusiera las manos, sanarías. En el nombre de Jesús, que sea sanada.
Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, solo cree ahora, al pasar. Entra aquí, hermana. En el nombre de Jesucristo, oren todos ahora. Mira, muchas de esas visiones me desgarran. En el nombre de Jesús, te pido que sanes a nuestra hermana. Te vi levantar la mano allí, ¿qué crees? Créelo ahora. En el nombre de Jesucristo, te pido que la sanes. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 12, 32 y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 92 Ven, hermana. Padre Dios, nada traigo en mis brazos. Simplemente me aferro a tu cruz. Pido su sanación en el nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sane. Ven, mi querido hermano. En el nombre de Jesucristo, que mi hermano sane. ¿Crees que Dios lo sanará y lo hará bien? En el nombre de Jesucristo, que este niño sane. En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sane. En el nombre del Señor Jesús, que nuestra hermana sane. En el nombre del Señor Jesús, que nuestra hermana sane. En el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano sane. En el nombre de Jesucristo, que mi hermana sane. 93 Ahora oren todos en silencio. En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sane. Oh, Dios, devuélvele a esta niñita lo que Satanás le quitó. Sal de ella, Satanás, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano sane. En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sane. En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sane. En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sane. En el nombre del Señor Jesús, que nuestra hermana sane. En el nombre del Señor Jesús, que nuestra hermana sane. En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sane. 94 Ahora, todos los presentes, sé que nunca tienen suficientes tarjetas de oración. Quiero que inclinen la cabeza un momento. Quiero hacerles una pregunta. Hace 2000 años, hubo un hombre, 4000, de hecho, hace 2500 años, hubo un Dios descendió representado en un hombre, se sentó junto al roble de Abraham, le dio la espalda a la pared o a la tienda, y le dijo a Sara cuál era su problema interior. Jesús dijo que como fue en aquel día, así será en la venida del Hijo del Hombre. Jesús era el estandarte de Dios. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Lo vemos. Es cierto, sin duda. Mateo 24, 37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 14, 12 de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 95 La razón por la que no fui más lejos fue porque tenía tantas reuniones. Regresaré a Phoenix algún día con una gran reunión, si Dios quiere. Ahora, a ustedes, los enfermos y necesitados que están aquí esta noche y no recibieron una tarjeta de oración para venir al altar, para que oremos por ustedes, voy a orar por ustedes ahora. Quiero que sean muy reverentes. Quiero que cada creyente se imponga las manos unos a otros, como señal. La Biblia dice, este mismo Dios que hizo esta promesa dijo esto. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Cualquier creyente que tenga el Espíritu Santo, tiene el poder de Dios en su interior, o la autoridad para hacer la oración de fe. Ahora, quiero que oren, mientras yo oro por estas personas. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 96 Padre Celestial, estamos felices esta noche. Predicar la palabra y luego ver a Dios descender y confirmarla. Ese es el estandarte. Lo prometiste. Un día, hace mucho tiempo, había un niño llamado David. Estaba cuidando las ovejas de su padre. Se le encomendó vigilarlas para mantenerlas alejadas del enemigo. Tenía muy poco para protegerse, solo una pequeña onda. Pero un día, un león entró en el campamento y se llevó a uno de los corderos. David, siendo un verdadero pastor, quería cuidar las ovejas de su padre. Sabía que el león se las estaba robando y que las devoraría. Y las ovejas pertenecían a su padre. Fue tras el león con valentía.
Lanzó una pequeña piedra y derribó al león. Y él mató al león y trajo las ovejas de vuelta al redil. 97 Ahora, Dios, somos tus pastores. No somos hombres de operaciones con bisturí ni de curas médicas. Tenemos algo muy humilde, una onda. Pero eso es lo que has puesto en nuestras manos. Una onda de oración. El enemigo ha entrado y ha agarrado a las ovejas de Dios. Ha agarrado a padres, madres e hijos, arrastrándolos entre los arbustos. Mentes retrasadas, ciegos, enfermos de cáncer y demonios. Satanás, esta pequeña onda de oración parece muy simple, pero sé lo que hará. Voy a buscar a esa oveja esta noche para traerla de vuelta. Sal. Déjala en paz. Sal de esa persona, espíritu maligno de enfermedad, y déjala. Te conjuro en el nombre de Jesucristo. Vete y no vuelvas más con ellos. Que el Dios del cielo te reprenda, Satanás. Jesús de Nazaret dijo, si le dices a este monte, muévete, y no dudas en tu corazón, sino que crees lo que has dicho te será dado. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, declaro liberación para todos los presentes. Por Satanás. Podrían decir que no tenemos la autoridad para hacer esto. Les presentamos la bandera esta noche. Jesucristo, el Espíritu Santo, está aquí demostrando que esta es la bandera de Dios, y han perdido la batalla. Salgan de esta gente. Mateo 17, 20 Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21, 21 Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeréis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11, 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.